con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, porque tú has llamado un pueblo escogido, Señor, por ti, para alabanza de tu gloria. Te pedimos, oh Dios, que tú en esta mañana nos bendiga, Padre, con tu palabra, que podamos nosotros preparar nuestros corazones al ver el sufrimiento de Cristo a nuestro favor, para participar de aquel recordatorio muy especial que fue su agonía, su muerte, crucifixión, pero también su resurrección, Señor. Bendice a tu siervo que va a exponer tu palabra y prepara nuestros corazones para ello. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos que acabamos de leer describen lo que normalmente se conoce como la angustia de Cristo en Getsemaní. Es un pasaje que sin duda alguna contiene cuestiones profundas y a la vez misteriosas. Y deberíamos leerlo con reverencia, con cierta expectación, pues hay muchas cosas en él que no podemos comprender plenamente. Por ejemplo, ¿por qué encontramos a nuestro Señor tan entristecido y angustiado como aquí se le describe? ¿Por qué razón? ¿Qué hemos de entender cuando dice: mi alma está triste, muy triste hasta la muerte? ¿Por qué lo vemos apartándose de sus discípulos y postrándose sobre el rostro y orar a su Padre con gran clamor y repetir su oración 3 veces? ¿Por qué? ¿Por qué está el Todopoderoso Hijo de Dios, que había hecho tantos milagros, tan angustiado y a la vez inquieto y se ve como desesperado? ¿Cómo que Jesús, que había venido al mundo a morir, parece estar a punto de desmayar y ante la inminente muerte que iba a haber, que se iba a presentar para él? ¿A qué se debe todo esto?, nos preguntamos. Solo hay una respuesta razonable a estas preguntas. El peso que agobiaba el alma de nuestro Señor Jesucristo no era el temor a la muerte, ni la agonía que produce la muerte. Miles de personas han padecido los más agudos sufrimientos físicos y han muerto sin un solo quejido. Y lo mismo, sin lugar a duda, podría haber hecho el Señor, no quejarse. Pero el verdadero peso que abrumaba el corazón de nuestro Señor Jesucristo era el peso del pecado de todo el mundo, el peso del pecado tuyo y mío, el cual parece haberle oprimido en ese momento de forma particularmente fuerte. Era la carga de nuestra culpa impuesta sobre él, que en ese momento cayó de una manera, todo el pecado de toda la humanidad cayó sobre el Señor Jesucristo en ese momento. Sobre su cabeza
como la cabeza de aquellos machos cabríos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. La inmensidad de esa carga no la puede imaginar ningún corazón humano. O sea, el Señor estaba, dice, agonizando. Como Isaías profetizó que el Mesías haría, nuestro Señor fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la palabra quebranto es experimentado en destrucción. Se estaba destruyendo todo su cuerpo. Los evangelios registran que él lloró por la dureza del corazón de Israel. Por la súplica de un hombre sordo también lloró. Por la superficialidad de los dirigentes religiosos de Israel. Ante la tumba de Lázaro también el Señor lloró. Y también lloró por Jerusalén. Pero Cristo experimentó el dolor más extremo en Getsemaní, la noche antes de su muerte, cuando ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de temor reverente. Es decir, que el Señor en ese momento en la cruz, en Getsemaní, tenía un temor reverente, lo que estaba pasando en su vida física como hombre. Dice John MacArthur: la tristeza de Cristo al enfrentar la muerte como el portador del pecado de toda la humanidad está más allá de toda comprensión. Este es un reto a la descripción y al entendimiento, porque lo que Jesús soportó es absolutamente único y sin ningún paralelo en la experiencia humana. El relato de su tentación en el huerto confronta a quienes lo leen con un profundo misterio. Los deja pasmados por la agonía de Cristo al enfrentar en la cruz la ira del Padre, y asombrados por la intensidad de la más grande de todas las batallas contra la tentación. El Señor estaba siendo molido en ese lugar. Por eso fue Getsemaní, que significa donde muelen para sacar el olivo. Es un lugar donde el Señor, dicen que su agonía como hombre fue tan grande como la agonía de la cruz del Calvario. Y en Lucas 22, al 36 al 46, se nos describe una parte de esa carga que no está en los otros evangelios. Veamos lo que dice allí Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí en el Evangelio de Lucas se nos da dos detalles que no se encuentran en el Evangelio de Marcos ni en el Evangelio de Mateo. El primero es que un ángel estuvo con el Señor para fortalecerlo. En ese momento dice que un ángel estuvo con el Señor para fortalecerlo. Y el hecho de que Jesús se le apareciera un ángel del cielo, eso era poco frecuente, porque él no necesitaba de los ángeles. Entre su nacimiento y su resurrección, solo 2 veces aparecieron ángeles en la vida de Cristo. Perdón, en la tentación en el desierto, como se narra en Mateo capítulo 4, versículo 11, y en la tentación aquí en este momento en el huerto. Este ángel fue enviado a Jesús como una confirmación del cuidado del Padre por él, a fin de fortalecer su confianza de que en última instancia el Padre no lo iba a abandonar, sino que luego lo iba a restaurar. Aquel que está por encima de los ángeles, que es mejor que los ángeles, que tenía un nombre más excelente que los ángeles, que fue adorado por los santos ángeles, y aún por un rato se hizo más bajo que ellos, fue fortalecido por un ángel. En medio de su oración hubo una asistencia divina. Perdón, hermano. ¿Y qué vemos aquí? Que los ángeles también ministran, aunque no visiblemente, como fue el caso de Cristo, a quienes con devoción se someten a la voluntad de Dios.
El escritor de los Hebreos preguntó de manera retórica, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y esto nos enseña que muchas veces en nuestras oraciones hay ángeles alrededor nuestro ministrando a nuestro favor en ese tiempo de angustia, porque el Señor sabe que en esos tiempos de angustia necesitamos asistencia. Y aunque no veamos a los ángeles, muchas veces nosotros vamos a tener huestes de ángeles intercediendo junto con nosotros en medio de los problemas que tenemos. Así pasó con el Señor Jesucristo. Se le envió un ángel, y a lo mejor un ángel, no dice el nombre, Miguel, un arcángel de eso fuerte, para que estuviera, porque el diablo podía derrotarlo en la carne, o intentaba posiblemente derrotarlo en la carne. El segundo detalle del evangelio de Lucas, que no se da en otro evangelio, es el siguiente: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Y eso sugiere una rara condición conocida como hematidrosis. Esa es una condición que se presenta muchas veces en las personas que están en gran agonía y que se caracteriza por la exudación de sangre por la piel. La causa más frecuente es extrema tensión mental y emocional que hace que los capilares subcutáneos se dilaten y se rompan, liberando sangre que se mezcla con el sudor. Esa era la agonía del Señor. Usted no ha visto ninguna persona de esa manera. Sin embargo, Cristo estaba en esa agonía sudando sangre junto con su sudor. Y eso fue una confirmación gráfica de la declaración del Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor resistió hasta la sangre en ese momento. Aquí se describe la severa tensión bajo la cual se hallaba el Señor, tanto que hubo una extraña reacción física, una cosa que no se da muy frecuente. Son de esas enfermedades extrañas, sudar sangre o esas condiciones extremas, sudar sangre y sudor y a la vez. Y solamente Lucas, que era un médico, pudo dar esa descripción. Y eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios. Lucas, el médico amado, fue el único que como médico pudo describir lo que estaba pasando el Señor en ese momento. Es relatado que dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ni siquiera era un sudorcito que uno se saca con un pañuelo, eran gotas de sangre que estaban cayendo en ese momento de la frente del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tierra ensangrentado, pero con la cabeza erguida, la batalla había acabado. El diablo fue derrotado. La última tentación fue superada con éxito. Él triunfaría sobre sus enemigos humanos, Judas, los dirigentes judíos y los romanos. En ese tiempo de angustia que pasó ahí, venció todo. Y en la cruz derrotó a Satanás. Y sería hecho pecado por los creyentes para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Jesús triunfaría sobre la muerte al resucitar de la muerte y sería exaltado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. La copa estaba en manos de Cristo y Él se hallaba a punto de beberla, pero su mano y su cuerpo estaban firmes para vencer todas las adversidades que se presentaban en ese momento y se presentarían después. Hay un himno muy hermoso que no se ha cantado aún en español, que dice lo siguiente: el varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor, aleluya, es mi Cristo. Pero por muy misteriosa que nos pueda parecer esta parte de la historia de nuestro Señor, no debemos pasar por alto la preciosa relación de intrusión o las intrusiones que hay aquí práctica en esta parte de la palabra de Dios. Recordemos aquí lo que dice Hebreos. No tenemos
Un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pasemos ahora a ver, hermano. O sea, nosotros tenemos esa gran bendición que si sufrimos al igual que el Señor Getsemaní, Él sufrió por nosotros para que nosotros también confiemos que vamos a ser librados de situaciones, no importa cómo sean. Pasemos a ver las cosas que esto nos enseña a nosotros, o las lecciones que hay aquí para nuestras vidas. Aprendemos en primer lugar que la oración es el mejor remedio práctico que podemos utilizar en momentos de dificultades. Aprendemos aquí, hermano, la oración es el mejor remedio que nosotros tenemos en momentos de dificultades. Vemos que el propio Señor Jesucristo oró cuando su alma estuvo afligida. Y todo cristiano, cuando sus almas están afligidas, debemos hacer lo mismo. La aflicción es una copa que todos hemos de beber en este mundo de pecado. Job capítulo 5, versículo 7 dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Estamos viviendo en un mundo de aflicción, pero recordemos que nuestra patria no está aquí en la tierra, estamos aquí viviendo de una manera transitoria. Nuestra patria ya está en los cielos. Pero no podemos evitar, señor hermano, las aflicciones. De entre todas las criaturas, ninguna es tan vulnerable como el hombre. Nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestras familias, nuestro trabajo y nuestros amigos son todos ellos puertas por las que puede entrar la aflicción. Se enfermó un hijo de gravedad. Entró la aflicción en nuestras vidas. Se enfermó un hijo o entró una situación económica a la casa. Vinieron problemas que creemos que no podemos resolver. Son puertas donde entran las aflicciones a nuestras vidas. Y ni aún los más grandes santos pueden declararse exentos. Y al igual que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, muchas veces somos varones de dolores. Porque las aflicciones en este mundo no vamos a evitarlas. Pero ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer en una época de aflicción? Tenemos que orar, hermano. Anoche, después que terminamos las reuniones de damas y caballeros, me llamó un hermano muy querido por todos nosotros. Me dijo, estoy pasando una situación sumamente extrema en mi vida. Pastor, yo quiero que usted venga. Es un pastor que venga a ministrarnos. Y vimos a un hombre que se presenta como una torre fuerte muchas veces, de rodillas, llorando delante de Dios por una aflicción que estaba pasando. Y estas cosas vienen a nuestras vidas, hermano. Como Job dice, debemos postrarnos en situaciones como esta. Dice Job en el capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto después que pasaron todas estas cosas, la muerte de sus hijos, se le quitaron todo. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todas las situaciones de nuestra vida, sea el nombre de Jehová bendito. Son difíciles. Como Ezequías, hemos de entender nuestro problema delante del Señor. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 14, dice allí la palabra de Dios. Ezequías estaba siendo rodeado con muchos problemas, tenía ejércitos rodeando la nación. Había muchísimas cosas que querían destruir la nación. Y dice la palabra de Dios, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová, y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios, y de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra.
inclina, Jehová, tu oído, oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Oye todo lo que está diciendo contra la nación, Señor. ¿Qué hizo Ezequías primero? ¿Se fue a la guerra? No. Ezequías primero cogió y se presentó delante de Dios y le presentó su causa a Dios. ¿Y quién salió triunfante? Ezequías. Por eso la primera persona a quien debemos acudir en busca de ayuda tiene que ser nuestro Dios. Debemos contarle a nuestro Padre Celestial todas nuestras penas. Debemos creer y confiar en que nada es demasiado trivial o insignificante para exponer ante Él, siempre que lo hagamos con una total sumisión a su voluntad. Uno de los rasgos distintivos de la fe es no callarse nada al hablar con nuestro mejor amigo. Haciendo esto podemos estar seguros de que obtendremos una respuesta. Si es posible y si lo pedimos es para la gloria de Dios, será hecho. O bien se nos quitará el aguijón de la carne, o bien se nos dará una gracia para soportarlo. Y nos va a decir el Señor, como el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque yo en esa debilidad que tú tienes me voy a perfeccionar. Quiere el Señor que todos recordemos esta lección para el día de la necesidad. Aprendemos en segundo lugar que la total sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios tendrá que ser uno de nuestros objetivos principales en este mundo. Qué bueno estudiar eso en la confesión de fe que están estudiando en la escuela dominical. Las palabras de nuestro Señor son un hermoso ejemplo de la actitud que debemos imitar a este respecto. ¿Qué dijo el Señor en la oración? No sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Señor, tengo esta situación. Yo creo que esta es la mejor manera de hacer, pero no como yo quiero, Señor. Dame tú la salida. Le vuelvo a decir, hágase tu voluntad. Una voluntad que no ha sido santificada y de la que no se tiene control es una de las mayores causas de infelicidad en esta vida. Por eso, hermanos, cuando oremos debemos estar orando la voluntad de Dios. Yo voy a orar por estas cosas, pero yo estoy haciéndolas como Dios manda que yo la haga. Por eso voy a orar para que Dios en esta situación me ayude a salir de ella. Dichoso el hombre que ha aprendido a no tener deseos y a contender en toda situación. Es una lección que nos cuesta mucho aprender y que como San Pablo debemos aprender. No en la escuela de los hombres, sino en la escuela de Cristo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, en medio de situaciones difíciles en la cárcel, no lo digo porque tenga escocés, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que la situación que él se encontraba era el Señor que lo había puesto ahí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos saber si hemos nacido de nuevo y si estamos creciendo en la gracia. Examinémonos como somos en lo que respecta a nuestra voluntad. ¿Somos capaces de soportar las desilusiones? ¿Somos capaces de aguantar pacientemente pruebas y disgustos inesperados? ¿Somos capaces de ver cómo se frustran nuestros planes predilectos y los proyectos que más acariciamos sin murmurar y sin una sola queja? ¿Somos capaces de eso? ¿Podemos hacerlo? ¿Somos capaces de sentarnos y estarnos quietos y sufrir en silencio, así como de ir de aquí para allá y trabajar enérgicamente? Esas son las cosas que demuestran si tenemos o no tenemos la mente de Cristo. ¿Somos capaces de esperar en el Señor en medio de situaciones difíciles? No se debe olvidar nunca que los sentimientos agradables y las personas alegres no son la mejor prueba de la presencia de la gracia en una persona. Ay, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Te ve mucha gente y se están destruyendo por dentro. Una voluntad mortificada es una posesión muchísimo más valiosa. Ni siquiera nuestro Señor pudo regocijarse todo el tiempo, pero siempre pudo decir,
hágase tu voluntad, Señor. Estamos, Señor, en la situación que tú estás y que yo estoy, hermano, diciéndole al Señor, hágase tu voluntad. En tercer lugar, aprendemos que existe una gran debilidad aún en auténticos discípulos de Cristo y que le hace falta velar y orar para guardarse de ella, de esas debilidades. Vemos aquí a Pedro y a Santiago y a Juan. Aquellos 3 apóstoles escogidos por el Señor para que lo acompañaran, dormir cuando deberían haber estado velando y orando. Y vemos como nuestro Señor se dirige a ellos con esta solemne palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor no llevó a los apóstoles con Él para obtener su compañía, simpatía o ayuda. Él lo amaba profundamente y sin duda disfrutaba su compañía. Pero le conocía demasiado para esperar que le fuera de alguna ayuda en ese momento de tristeza. Él lo llevó allí para el bien de ellos, no para el bien de Él. El propósito de Jesús también fue enseñar que, por importante y útil que sea el compañerismo y el apoyo de otro creyente que pueda ser, hay ocasiones en que la única ayuda que tenemos es la comunión directa con Dios en oración. Los amigos no le ayudaron. Y eso, en el texto que leyó el pastor Vázquez, antes habían dicho, Señor, nosotros hasta la muerte. Y ahí se durmieron. El Señor quería mostrarle vividamente que en su humanidad, hasta el divino Hijo de Dios necesitaba el sustento de su Padre Celestial. Ellos debieron aprender la lección, porque se durmieron. El Señor estaba solo con su Padre, no con sus amigos. La humanidad caída y pecadora se niega a reconocer su debilidad. Pero el Señor no caído conocía muy bien su propia debilidad humana. Cuando se hizo carne y moró entre los seres humanos como hombre, aceptó las debilidades que son comunes para toda la humanidad. El Señor experimentó debilidades del hambre, de la sed, el dolor y la tentación. Y ahora estaba a punto de experimentar la suprema debilidad humana, la muerte. Sin embargo, el Señor en ese momento salió fortalecido de ahí. Y dicen algunos teólogos, según Hebreos 5, que el Señor sufrió más en Getsemaní que en la cruz del Calvario. Por la agonía que tuvo en ese momento. Sin embargo, el Señor salió fortalecido. ¿Por los amigos de Él? No. Porque se encontró solo con el Padre. Hermano, muchas veces los hermanos no van a estar cerca de nosotros por muchísimas razones. Se van a dormir en sus laureles. Sin embargo, cuando oramos al Padre, Él siempre estará con nosotros. Y si tenemos la necesidad, también mandará ángeles a ministrar a nuestro favor. Hay una naturaleza doble en todos los creyentes. Aunque estén convertidos, renovados y santificados, siguen llevando consigo a todas partes una masa de corrupción interior, un cuerpo de pecado. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Eso es nuestra vida. Y esto lo confirma la experiencia de todos los verdaderos cristianos en toda la época. Descubren dentro de sí mismos 2 principios contrarios y una batalla constante entre ambos. Y esos 2 principios alude nuestro Señor cuando se dirigió a sus discípulos medio dormidos, y a uno le llama carne y al otro le llama espíritu. Y Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestras debilidades están ahí, hermano. Lo mostraron los apóstoles. Nuestras debilidades, hermano, a veces nos hacen olvidarnos de quién necesita de nosotros. Pero pasa por alto nuestro Señor Jesucristo las debilidades de sus discípulos. Lejos de nosotros siquiera pensarlo, quienes sacan tal conclusión no entienden lo que nuestro Señor quiso decir. Lo que Él hace es utilizar esa misma debilidad como argumento para defender la necesidad de velar y orar. Nos enseña que el hecho mismo de que todo nuestro ser está afectado por la fragilidad, debemos animarnos continuamente a velar y a orar. El Señor le dijo velar y orar para que no entren en tentación. Le enseñó en ese momento el Señor
le estaba enseñando a sus discípulos la importancia de velar y orar, no importa la circunstancia que nos encontremos. Y si somos nosotros personas que conocemos la verdadera religión en lo más mínimo, no olvidemos nunca esta lección. Si deseamos caminar con Dios sin dificultad y no caer como hicieron David o Pedro, no olvidemos nunca velar y orar. Vivamos como hombres que estamos viviendo en un territorio enemigo y estemos siempre alerta. Estemos preparados para nosotros todo el tiempo, en todas circunstancias, velar y orar para no entrar en esa tentación. Hermano, el mundo está lleno de trampas para nosotros. De trampas a criminales como esos dos cristianos que mataron la semana pasada. Innecesariamente, que ni siquiera le pudieron robar. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja sin cesar. Dejemos que las palabras de nuestro Señor resuenen en nuestros oídos cada día. Como una trompeta. Puede ser que a veces nuestros espíritus estén dispuestos, pero lo cierto es que nuestra carne es muy débil. Así que veremos siempre y oremos siempre, y más en estos tiempos de tanta peligrosidad. La lección aquí es clara. Si ni siquiera Cristo se enfrentó a la tentación sin orar, ¿cuánto más los apóstoles y todos los cristianos debemos hacer lo mismo? El Señor sabía dónde iba, por eso se postró en tierra a orarle al Padre, porque sabía lo que venía para su vida. Fue agónico, y hay oraciones en nuestras vidas que son agónicas. Aquellos que oran de manera apropiada deben vaciar de toda confianza en sí mismos. Lo que los apóstoles exhibieron en ese momento. Ellos confiaban más en sí mismos que en la oración y se durmieron. Debemos, hermano, excluir de nuestra vida el orgullo espiritual que yo sí soy. Apartado de Cristo nada podemos hacer. Y debemos de sobrevelar y pedir ayuda divina en cada circunstancia. Las palabras del Señor son una advertencia en contra de ser atrapados sin oración cuando la fuerza total de la tentación nos golpee. Y son una promesa de que la ayuda espera a quienes oran. Hermano, siempre el Señor va a estar con nosotros. Pero cuando estemos dispuestos, no olvidemos de la carne y estemos dispuestos en el Espíritu a orarle a Dios. Quisiera terminar esta meditación esta mañana con un devocional que leí anoche que nos va a ayudar en esos momentos de angustia. Dice el título, fuerte en la aflicción, pues Él nos ha escogido. Y cita Isaías capítulo 48, versículo 10, que dice, te he escogido en el horno de aflicción. Y dice el devocional, consuélate probando creyente con el siguiente pensamiento. Dios dice, te he escogido en horno de aflicción. No viene a nosotros esta palabra como si se tratase de una tenue lluvia que mitiga los ardores de la llama. ¿No es acaso como una coraza de abesto contra la cual el fuego no tiene poder? Que venga la aflicción, Dios me ha escogido. Pobreza puede golpear mi puerta, Dios ya está dentro de mi casa y me has escogido. Enfermedad puede entrar, yo tengo el bálsamo, Dios me ha escogido. Cualquier cosa que me acontezca en este valle de lágrimas, yo sé que Él me ha escogido. Creyente, si tú buscas un consuelo aún mayor, recuerda que tú tienes al Hijo del Hombre contigo en el horno. En tu solitaria habitación se sienta junto a ti, a quien no ha visto, pero a quien amas. Y quien frecuentemente, cuando tú ni te das cuenta de ello, hace blanda tu cama y suave tu almohada. Tú te hallas en pobreza, es cierto, pero el Señor de vida y gloria es tu desolador hogar, ha sido visitador. A Él le agrada ir a esos lugares solitarios para visitarte. Tu amigo se pone junto a ti muy estrechamente.
No puede verlo, es cierto, pero puede sentir el apretón de sus manos. No oye su voz, aún en el valle de la sombra de la muerte te dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Recuerda aquella palabra de César, no temas, te lleva César y toda su fortuna. No temas, cristiano, Jesús está contigo. En todas tus ardientes pruebas, su presencia es tu consuelo y tu seguridad. Él nunca dejará a uno que ha escogido para Él. No temas que yo soy contigo. Es la segunda palabra de la promesa a sus escogidos que están en el horno de la aflicción. Señor Jesucristo estuvo en el horno de la aflicción y el Padre estaba con Él. El dolor y la angustia quizás no le permitían ver más allá y el Señor mandó un ángel. A veces el dolor y la angustia no permiten ver más allá de lo que nos rodea y el Señor está con nosotros, hermano. Entra a nuestro hogar, entra a nuestras vidas. Y como dice aquí, hermano, nos prepara un colchón y una almohada para que suavemente podamos descansar en Él. Por eso, hermano, no podemos desesperarnos. Solamente en tiempo de angustia y dolor, cuando vayamos a nuestro Getsemaní, recordemos que el Padre está con nosotros y que mandará legiones de ángeles a estar con nosotros y que el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, gime con nosotros por aquellas oraciones que aún no podemos nosotros manifestar. Nuestro Señor, hermano, siempre va a estar a nuestro lado. En tiempo de aflicción, la expectativa que hay con todas las cosas que vienen a este mundo, no importa, nuestro Señor ha vencido al mundo y nuestro hogar y ha preparado un lugar celestial para nosotros, donde estaremos con Él para siempre. Ahora bien, es un privilegio que tenemos los que hemos creído en Cristo. Es un privilegio que está a nuestro favor, pero si tú no tienes a Cristo, puedo decirte que no tienes ese privilegio. Pero que hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo para que en los tiempos de aflicción de tu vida, al transformar tu vida, confesar tus pecados, Él fortalezca y pueda vivir una vida plena y diferente en este mundo. Oh, que Dios nos bendiga a nosotros y nos ayude, hermano, a pensar que no hay Getsemaní fuerte si Dios está a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni angustia, ni miedo, ni dolor. Nada va a estar en contra nuestra. Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tenga misericordia de nosotros, siempre como la ha tenido, y que fortalezca nuestros corazones en los momentos de tristeza. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendiga este tiempo de una manera muy especial, donde vamos a recordar la agonía de Cristo en Getsemaní, su muerte en la cruz del Calvario, pero también su resurrección. Bendice, Señor, y perdona nuestros pecados, porque tú eres un Dios perdonador, Señor. No hay pecado oscuro que la gracia clara de Jesucristo no pueda alumbrar. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a pensar grandemente en los beneficios de una salvación tan grande y una cercanía tan grande que nos ha dado al estar junto al Padre y el Padre junto a nosotros en las aflicciones de este mundo. Gracias, Señor. Y te damos la gracia en nombre de aquel que sufrió y murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los pastores, diáconos que van a